En la sección de Bo encontramos la plaga más contundente. Estamos hablando de la última plaga de Makat Bejorot, la plaga con la cual Hashem completamente devastó a Mitzrayim. Makat Bejorot, que significa la famosa muerte de los primogénitos egipcios. Lo hablamos ahora, lo hablamos en Pesach también. Con eso fue la contundencia, el poderío de Hashem, como la misma Torá le dice al inicio, ya en el primer libro, en Shemot, en la primera parashá de Shemot. Hashem lo convoca a Moshe y le dice que va a ir a hablar con el faraón, llamarte el paro, y le vas a decir al faraón, así dice en Shemot Dale, prácticamente al principio del segundo libro de la Torá, Beamartá el paro ko amar Hashem bni bejori Israel. Le dice algunas cuestiones importantes, tenés que saber, le dice Hashem a Moshe, bni bejori Israel. Hashem le dice a Moshe, bni bejori Israel, mi hijo primogénito Israel. Shalachet bnei, y yo te encomiendo a vos, le dice Hashem a Moshe, para que le digas al faraón que deje salir al pueblo de Israel para que me sirvan, Beyabduni, Batemael le shaljo, y Hashem le vaticina que el faraón se va a reluctar y no va a dejar que el pueblo de Israel salga. Anoji, si él se relucta, si él no deja salir al pueblo de Israel, Anoji ore que bajab bejoreja, yo voy a destruir el hijo primogénito. Ahí está. Ya al principio de toda la misión de Moshe Rabbeinu, Hashem le vaticina y le dice, primero y principal, tenés que saber, Bni Bejoré Israel, mi hijo primogénito Israel, y tenés que ir al faraón, y que si no dejas salir al pueblo de Israel, voy a ser contundente con él. ¿Y qué significa ser contundente? Que le voy, en definitiva, a destruir a su hijo primogénito. Bni Bejoré Israel quiere decir que todo, como estamos viendo ahora, todo está alrededor del hijo primogénito. Bni Bejoré Israel, todo tiene que ver con la última plaga. Y si ya estamos estudiando prácticamente en las semanas la importancia y el sentido de cada golpe y golpe, y evidentemente el último golpe, el golpe que desencadenó a partir de ahí, el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, evidentemente hay mucha profundidad, mucha mística en todo este tema de que es Makat Bejorot. ¿Cuál es la explicación espiritual profunda de Makat Bejorot, ese golpe, la plaga de Makat Bejorot? Ya estuvimos anticipando que el pueblo de Israel es llamado Bejor, Bni Bejoré Israel, mi hijo primogénito Israel, quiere decir que todos somos hijos de Kadosh Baruj Hu, todos somos hijos de Hashem, y el pueblo de Israel tiene una misión Bejorí, tiene una misión especial, Bejor, y con eso tiene que llevar a cabo un objetivo. Eso es lo que nos dice acá la Torá, y se da de manifiesto en la última plaga, en la plaga de Bejor. Pero antes de entrar en el tema, debemos analizar todo este contexto cuando Moshe le comunica al faraón sobre la plaga de los primogénitos, ya al final de la parashá, la última plaga donde el pueblo de Israel plasma la salida de Mitzrayim. Moshe Rabbeinu, nos dice la Torá, se encuentra con el faraón, y el faraón paró Melech Mitzrayim. Vayomer lo paró, dice acá la Torá en el capítulo 10, Vayomer lo paró, le dijo faraón, peló a Baal Shalham, Vayomer lo paró, lej me alay, andate de acá, lej me alay, andate de acá, no te quiero ver más. Y Shamer lejá lo tosefreot penay, ki Vayomer oteja panay tamut. Vayomer Moshe fue en algo, vamos a decir, diferente, así explican los Jajamim, lo podemos ver, fue diferente a como venía obrando, actuando antes. Moshe le replica al faraón, le dice, Vayomer Moshe,
Kendi Barta, hablaste bien, hablaste certeramente. Lo Osef od reot paneja, no te voy a ver más. No es que vos no me querés ver más a mí, yo no te quiero ver más a vos. Moshe Rabbeinu muestra una dura réplica al faraón. Y es ahí que a Hashem se le presenta, acto seguido, en el mismo contexto, en el mismo panorama que estamos viendo ahora. Vayomer Moshe ko amar Hashem. Moshe entra en profecía y le dice, así dice Hashem, Kahatzota Laila, Ani Yotze Beto Mitzrayim, Umet Kol Bejor, Beret Mitzrayim. Hashem va a mandar la última plaga, la plaga que va a ser devastadora, la plaga de los primogénitos. En este contexto, a Moshe le vaticina, tiene una profecía como hablamos antes, y le vaticina que va a destruir todo el ego del faraón. Y Jajamim advierten una gran diferencia del Moshe Rabbeinu que conocíamos hasta ahora y el Moshe Rabbeinu actual en este contexto. Hasta ahora, Moshe Rabbeinu sabía que en definitiva estaba hablando con un rey y que le rendía una cierta pleitesía, iba y le decía, dejá salir al pueblo. Acá no, acá Moshe Rabbeinu, como se dice, se saca los estribos, muestra una gran intolerancia y le dice, sí, así es, no solamente que vos no me vas a ver más a mí, yo no te voy a ver más a vos y te vamos a reventar. O sea, Moshe Rabbeinu sale, digamos, de este ruaj conciliativo y va con todos los cañones y le dice, soy yo el que no te quiere ver más a vos. Hasta ahora, como dijimos antes, Jajamín preguntan que cambia, Moshe Rabbeinu cambia de actitud, y también dentro de estas cuestiones hay también otra cuestión que aparentemente Rashi advierte la pregunta, dice, ¿cómo es esto que Moshe Rabbeinu entra en profecía en el palacio del faraón? Nosotros sabemos, estamos acostumbrados que la profecía no es en el palacio del faraón. Rashi nos advierte, nos indica que el palacio del faraón está lleno de idolatría. La profecía no se puede dar en ese palacio impuro. Por eso a lo largo de todos estos libros, la Torá dice claramente que Moshe Rabbeinu tomaba profecía o si tenía que hacer tefilá, lo hacía en el campo, lo hacía fuera del palacio del faraón. Pero acá la Torá cambia y dice que Moshe Rabbeinu entra en profecía y le comunica en el palacio del faraón. Entonces hay muchas cuestiones que dilucidar sobre este gran golpe que Hashem le dio al faraón, la muerte de los primogénitos, que en realidad en esencia tenemos que entender qué es esto de la muerte de los primogénitos, qué es esto que Moshe Rabbeinu habla con mucha dureza, qué es esto que a Hashem se le presenta en el palacio del faraón. Hay que entender el concepto, ya para ir profundizando, hay que entender el concepto de primogenitura, que no es algo, evidentemente, no es algo nuevo para nosotros. Todo el tiempo la Torá está hablando del primogénito, ya hablamos de Jacob y Esab, que toda su lucha, toda su pelea fue por la primogenitura, y Jacob también cuando bendice a sus hijos, primogenitura. Todo tiene que ver en la Torá aparentemente por un tema de Bejor, de primogénito. No es algo nuevo, no estamos desayunando con nada nuevo, pero hay que entender por qué la última plaga tiene que ver con estos conceptos tan importantísimos, tan profundos en la Torá. La palabra Bejor es primogénito. Ya que hablamos de Bejor, ese es el tema, vamos a profundizar y vamos a explicar que hay una mitzvah en referencia al Bejor. Hay muchas mitzvot. La misma Torah esta semana para Shabbat nos habla de una mitzvah que tiene que ver con el Bejor. Kadesh li kol Bejor. Tenés que santificar todo primogénito de los animales y de las personas. Las personas, el primer hijo, tiene importancia. En los animales también, el primer hijo, ya sea burro o lo que sea, el primer hijo que sale del vientre materno, había que consagrarlo en el Beit HaMikdash. Kadesh li, quiero, dice Hashem, santifica para mí. A Hashem le es muy importante el tema de la primogenitura, al punto tal que antes de salir de Mitzrayim, eso lo decimos todos los días en la tefilá, Kadesh li kol Bejor,
quiero para mí que me santifiques, para mí yo deseo el primogénito. Es algo importantísimo. Vamos más profundo todavía. La Torá habla del primogénito y dice la Torá en las leyes, en el código de leyes, que evidentemente el primogénito recibe doble herencia de los padres. Es sabido, maná kefulá, el primogénito recibe doble parte, doble ración en la herencia de los padres. Una de las explicaciones, hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones por qué el primogénito recibe doble, porque hay una regla pedagógica impresionante lo que la Torá nos quiere decir. La Torá nos quiere decir que si la persona invierte doble fuerza, da toda la fuerza, no toda la fuerza, da mucha fuerza en el primogénito, ya tiene el camino prácticamente marcado para los demás hijos. Es decir, que si el primogénito sale correctamente, una persona espiritual, una persona de bien, ya los hijos por naturaleza copian, se inspiran en el primogénito, emulan o deben emular, van a emular al primogénito. Si el primer hijo le sale bien, ya tiene mucha tarea solucionada a nivel pedagógico. Entonces eso es lo que nos quiere decir la Torá. Lo que la Torá nos quiere decir es que hay que invertir mucha fuerza en el hijo primogénito. Por eso la Torá habla de doble ración. Porque vuelvo a repetir algo impresionante que explican los Jajamim. Si uno invierte las fuerzas en el hijo primogénito y el hijo primogénito es bien educado, ya los demás hijos van por naturaleza, por carácter natural, van a emular, van a tratar de copiar al primer hijo y así va a ir todo. Vamos a decir como es una especie de líder dentro de la familia. Lo vemos con respecto a Jacob, Yosef, que recibe doble. Vamos a decir que es la voz cantante de la familia, el que tiene que llevar luz a la familia, que debería llevar luz a la familia. Por eso es que física y espiritualmente la Torá habla de que recibe maná kefulá, recibe doble ración, algo impresionante con respecto al Bejor. Kadesh Liga, así dice la Torá, Kadesh santifica para mí. A Hashem le es importante el concepto de Bejor, de primogénito. Y hay otra mitzvah, ya hablamos una mitzvah legal, vamos a hablar otra mitzvah con respecto al Bejor. Los famosos, que ya hablamos de muchas oportunidades, los Bikurim. La palabra Bikurim es Bejor. Bejor es las primicias. Bikurim son primicias, eso son los Bikurim, primicias. Que se llevaban al Beit HaMikdash, la persona entraba a Eretz Israel, tenía un campo en la tierra de Israel, sembraba, cosechaba, cultivaba, las primeras uvas, por ejemplo, la debía llevar a Jerusalén. Esa es la famosa mitzvah de Bikurim, que su principio es en Hag HaShavuot. Uno de los nombres, es sabido, ya lo explicamos varias veces, uno de los nombres de Hag HaShavuot es Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias. Hag HaBikurim, Matan Torah, es Hag HaBikurim, donde crecen las frutas en Eretz Israel, donde se llevaban las frutas en la época del Beit HaMikdash, comenzando, por supuesto hay más tiempo, pero comienza en Shavuot, Hag HaBikurim, cuando la fruta está madura. Esa es la idea, la fruta está madura, cocinada, madura, se llevan las frutas a Jerusalén en la época de Shavuot, en la época de Matan Torah. Y nosotros sabemos, para Yaquitabo, que cuando se llevaban las primicias al Beit HaMikdash, había que hacer una proclama, había que hacer un manifiesto. ¿Qué había que hacer manifiesto? ¿Qué había que proclamar? Nosotros sabemos, la Torá dice, hay que decir toda una mención, un manifiesto, una proclama. Lo decimos en la Haggadá de Pesaj. Es tan importante esta proclama que es figura central dentro de lo que es Pesaj. Está en la Haggadá de Pesaj. No es que está en la Haggadá de Pesaj, está en la Torá. Y la Haggadá, que es tan importante, Pesaj es importantísimo. Los Jajamim vieron importante plasmar este pasuk de la Torá de los Bikurim en Hag HaPesach. Y en la fiesta de Pesaj, el acto central, el punto central, uno de los puntos centrales es cuando nosotros relatamos la Haggadá de Pesaj y decimos Aramí Obed Amí. Un arameo
quiso destruir a mi padre. ¿Quién es el arameo? Labán Arashá. Labán Arashá era el arameo, el suegro de Jacob, que quiso destruir física y espiritualmente a Jacob Avinu y evidentemente a todo lo que sale de Jacob, que somos nosotros, sus hijos. Por eso la Torá habla tanto de Labán Arashá, que como dice Jacob, me engañaste 100 veces. Me decías una cosa, me decías otra, me casé con Rachel y me diste a Lea 100 veces. Labán el embustero. En las palabras de la Torá que quedan plasmadas también en la Gada de Pesaj, Aramí, Obed, un aramí, un embustero, quiso destruir a mi padre. ¿A quién estamos hablando? Al padre Jacob. Entonces preguntan los jajamim, hay tantos malvados, Hasbeyar, tantos personajes malvados, ¿por qué la Torá eligió este personaje de Labán en el momento de la proclama de los Bikurim? No nos olvidemos que estamos hablando de los Bikurim. Explican los jajamim que Labán Arashá quiso destruir lo primero. ¿Quién es el primero? Jacob, de ahí venimos nosotros. Jacob forma las 12 tribus, el pueblo de Israel. ¿Quién fue el encargado de destruirlo primero? Hoy es difícil destruir al pueblo de Israel. Estamos Baruch Hashem en todos lados. ¿Cómo un rayá antisemita puede destruir al pueblo de Israel? Difícil, estamos en todos lados. Pero Labán tenía la fórmula. Estaba él en contra de Jacob, 1 contra 1. El rayá de Labán en contra de Jacob Avinu. Aramí Obedaví. Un arameo quiso destruir todo, física y espiritualmente, a la Kedushá, a la santidad. Entonces, por cuanto que estamos hablando de los Bikurim, que los Bikurim es, como hablamos antes, las primicias, lo que primero uno lleva al Beit HaMikdash, la maldad quiere destruir lo primero, como hablamos antes. Antes hablamos que ¿cuál es el concepto de llevarlo primero? Yo llevo la primera, ¿y con eso qué? ¿Cuál es la idea de llevarlo primero? La idea es que la persona sepa que eso soy yo. Cuando uno lleva, explican los jajamín, lo que hablamos antes con respecto al primogénito de las personas. Cuando uno lleva lo primogénito de las frutas al Beit HaMikdash, está proclamando eso soy yo. El día de mañana va a decir ¿qué soy yo? Yo soy el que lleva lo primero, el que santifica lo primero. Yo llevo, así como cuando uno empieza su día, empieza como de Anilfaneja, cuando uno empieza con un acto bueno, estudiando la Torá, la persona está manifestando, está proclamando, está diciendo eso soy yo. Yo soy, cuando me levanto temprano, estudio la Torá, hago tefilá, de Anilfaneja, eso soy yo. Después le va a ser mucho más fácil encaminarse en la vida diaria. Eso soy yo. Entonces, justamente, Labán eso no quiere. Labán va a pelear, como vemos en la Torá, contra lo primero. Entonces, Jacob vino, el pueblo de Israel, va al Beit HaMikdash, tiene su tierra de Israel, siembra, cosecha, quiere proclamar lo primero. Y viene Labán, Aramí Obedaví, el arameo quiso destruir a mi padre, a mi primer padre, a Jacob vino, que ahí salen todas las famosas 12 tribus que se gesta el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Entonces viene Labán Arashá a destruir las primicias, lo primero. Esa es la idea. Y si vamos a ir más profundo todavía, nosotros sabemos que el primer pasuk de la Torá, nada más y nada menos que así empieza, así encabeza la Torá, es Bereshit bara Elohim. Al principio Hashem creó el cielo y la tierra. Al principio, la Torá empieza con el principio. Debemos ser personas con principios. Con principio, Bereshit. La Torá podría haber dicho, Hashem creó el mundo. Pero la Torá dice, Bereshit bara Elohim. Al principio, ¿qué significa? Que Hashem creó el mundo con un principio. Que no se altere ese principio. Que se traiga a Kadosh Baruj Hu, a la moral, a la ética, a la santidad, a este mundo. Bereshit, fíjense qué impresionante de lo que estamos hablando ahora, que la primera palabra de la Torah es principio, Bereshit. Y cuando uno lleva al Beit HaMikdash, ¿qué tiene que hacer? Bikurim, los principios. Eso es lo que la Torah nos dice, que debemos revelar, como siempre hablamos, el principio. Entonces, volviendo
a la plaga que estamos hablando ahora, que a Moshe Rabbeinu le dice que Hashem va a traer la última plaga, la más contundente, tiene que ver con los principios. Y así Hashem le revela, vení Bejorí Israel, mi hijo Bejorí, Bejor, principal, primero, el que está encargado de traer el Reshit, el que está encargado de manifestar la santidad, la moralidad, la ética en el mundo. Eso es el pueblo de Israel. Por cuanto que el faraón se opone a todo eso, es la antítesis de todo lo que estamos hablando ahora, entonces los primogénitos del faraón murieron. ¿Por qué perecieron los primogénitos del faraón? Porque en esto el faraón, digamos, hace agua en el primogénito, en el lema, en el objetivo, en la misión de la persona, ser principio, traer el Bereshit, traer el principio acá a la tierra. En eso está, entre comillas, pecando el faraón. Es por eso que conceptualmente es la muerte del faraón, y el pueblo de Israel es la vida del primogénito, y es por eso que volvemos a repetir, en la misma parashá Bo, Hashem dice, santificame para mí que es importante los primogénitos, porque es todo el objetivo, es entender el concepto de primogenitura, que es, vamos a decir, la gente que usa la cabeza, la gente que analiza y sabe qué es lo más importante, qué es lo principio, qué es lo principal y qué es lo secundario, qué es lo principal, en este caso llevar las primicias a Jerusalén. Pero Jacob, el objetivo de Jacob es tomar esa primogenitura de esa barrayá. Lo mismo vemos ahora a la salida de Egipto. ¿Por qué? Entonces vamos a profundizar más. ¿Por qué la última plaga, la más contundente, la que nos habilita para salir de Egipto es el primogénito? Porque es el concepto principal, es la lucha y es el entender quién es el primogénito, quién es el Bereshit, quién es el que lleva esta prioridad a cabo. Eso es la verdadera salida de Mitzrayim. Pero hay un concepto más profundo todavía. El Talmud trae que el mundo, así el Talmud está discutiendo, el mundo fue creado, dice el Talmud, el mundo fue creado para Moshe Rabbeinu. Hay una opinión que dice que el mundo fue creado para Moshe Rabbeinu. Hay otra opinión que dice que el mundo fue creado para David Amelech, el rey David, Yerushalayim y Kodesh. Y hay una tercera opinión que dice que el mundo fue creado para Melech HaMashiach, para el Mashiach. Hay tres opiniones en el Talmud. ¿Quién vamos a decir es el orgullo de Hashem en este mundo? Uno dice Moshe Rabbeinu, nos entregó la Torá, es la cumbre, es el ideal y debe ser nuestra inspiración. Otra opinión dice David Amelech y otra opinión dice Melech HaMashiach. Entonces explica el Maral de Praga. Explica el Maral de Praga que esta discusión talmúdica se va a entender a qué llamamos Bejor. Toda esta discusión talmúdica se puede llegar a entender con el concepto de Bejor. ¿Qué significa Bejor? Principal. Entonces, ¿quién es el principal? Moshe Rabbeinu fue el primero, es el que nos entregó la Torá. Segunda opinión, David Amelech, el que lleva la Torá a Yerushalayim, Torá con Yerushalayim. Y la tercera opinión, el concepto de Bejor, el aspecto de Bejor. Bejor no solamente primero. Bejor es el primero maduro, esa es la idea. El primero maduro. Cuando uno llevaba las primicias a Yerushalayim, son las primicias maduras. Quiere decir que el pueblo de Israel tiene el objetivo de ser Bejor. ¿Y qué significa ser Bejor? Bejor es ser el primero, el que lleva los principios y concretar esos principios, que maduren esos principios, que maduren, como dice la tercera opinión, que el mundo fue creado para Mashiach, Melech HaMashiach. La primera opinión dice Moshe Rabbeinu, eso es el Bejor, el principio, un buen principio, es todo. La segunda opinión dice, no, lo importante es el medio, David Amelech, Yerushalayim, llegar hasta el medio. Si llegás al medio ya tenés concretada casi toda la actividad. Dice la tercera opinión, el objetivo es madurar. La palabra Bejor es no solamente principio, es un principio maduro, madurar. La palabra Bejor en la Torá, como por ejemplo, la misma Torá dice, cuando fueron los Meraglim, dice, Bikurei Arabim, que ellos llegaron a Israel, los Meraglim que se mandó Moshe Rabbeinu llegaron a Israel, a los días Bikurei, cuando estaban madura
maduras las uvas. Bikurei anavim. Bikurim no se... Reshit es principio. Breshit bar Elohim. Hashem creó un principio a largo plazo. Bikurim es plasmar ese principio. Entonces, Bikurim es más que Reshit. Bikurim es cuando el principio se ve plasmado en la práctica. Melech HaMashiach. Entonces vamos a tratar de contestar las preguntas que hicimos al principio. Preguntamos al principio que acá vemos que Moshe Rabbeinu le vaticina al faraón que allí va a tener una plaga más, la Makat Bejorot, de los primogénitos. Es por eso que hablamos, ¿por qué Moshe Rabbeinu habla con tanto tupé? ¿Por qué Moshe Rabbeinu habla con tanto, que te recontra? No solamente que vos no me querés ver más a mí, yo no te voy a ver más a vos. Y Hashem te va a traer la plaga de los primogénitos. ¿Por qué habla con tanta contundencia? Porque Hashem le vaticinó en el palacio del faraón, como en el palacio del faraón. Hasta ahora nunca se le había presentado en un lugar lleno de idolatría. Porque acá se empieza a divisar los bikurim. ¿Cuál es el objetivo? Bikurim es el objetivo. Cuando hay objetivo, le quiere decir Moshe al faraón, incluso Hashem se va a manifestar incluso en esta casa, en este palacio lleno de idolatría. Por eso le habla con tanto tupé, porque no hay más faraón. Acá se destruye el faraón. Hasta ahora Moshe hablaba con respeto, como se le respeta a un rey. Pero acá no hay más faraón. Se destruyó el faraón. Hashem se le presentó a Moshe en el palacio del faraón. Y Moshe entiende que no hay más faraón. Es Hashem en el mundo. Incluso en el palacio del faraón. Incluso en un lugar lleno de idolatría. Acá está Hashem. Y eso se ve en el mismo concepto de los bikurim. Como dijimos antes, que bikurim es un principio maduro. Como dice el Talmud, que la tercera opinión, que ¿quién es el bikurim del mundo? Melech HaMashiach. ¿Quién es? El mundo fue creado para que se revele, para que se manifieste todo el Shamaim en la tierra. Y eso va a ser cuando venga el Mashiach. Por cuanto que Moshe tiene una profecía que realmente va a ser así, que de la muerte de los primogénitos, se da cuenta Moshe que el faraón ya no tiene lugar. Por eso se da esta licencia para hablarle con toda la contundencia que no le había hablado antes. Y le dice, no solamente que vos no me vas a ver a mí, soy yo el que no te va a ver más a vos. Le habla con mucha fuerza, con mucha contundencia, con un tupé increíble. Y le dice que Hashem le acaba de manifestar, así dice Rashi, que en el mismo palacio del faraón, Hashem me acaba de vaticinar proféticamente que Hashem te va a destruir a todos los primogénitos y va a salvar, por añadidura, a todos los primogénitos de Israel, como más adelante dice la Torah, Kadesh Likol Bejor, vas a santificar para mí, dice Hashem, porque para mí es muy importante el concepto de Bejor. Y vamos a decir una vez más, ¿cuál es el concepto de Bejor? El concepto de Bejor es un principio maduro. Al principio de la Torah dice Bereshit bar Elohim, principio, pero principio maduro, cuando la fruta está, como dice la misma Torah, Bikurei Anavim, que los Meralim fueron cuando las frutas estaban maduras. Bikurim significa fruta, no se puede llevar cualquier fruta, había que llevar la fruta madura. Que el pueblo de Israel tiene esa facultad, ese poder de llevar, de que madurar la idea de primogénito. Así como Jacob tomó de Esab la primogenitura, ¿cuál es el concepto? Agarrar lo que la gente dice, el pueblo de Israel, ¿qué es esto? No, eso es importante, ese secreto que está, vamos a decir secreto, está oculto, debemos revelar que es el verdadero primogénito. ¿Qué significa primogénito? Prioridades, que tiene el concepto de prioridades. Vení, Bejorí, Israel, como dice la Torá, mi hijo primogénito. ¿Por qué el pueblo de Israel se llama primogénito? Porque guarda las prioridades. ¿Qué es lo primero y qué va después? Hashem Echad, ¿qué es lo primero? Lo que Hashem me ordena. Con este concepto, con la devastación de los primogénitos de Mitzrayim, el pueblo sale hacia la libertad verdadera, considerándose primogénito, llevando esta idea, este concepto de que va primero, los bikurim, llevar los bikurim al Beit HaMikdash. Eso soy yo. Yo me anticipo y digo, esto soy yo. Yo apenas la fruta está madura, yo digo, yo llevo la fruta al Beit HaMikdash porque eso soy lo que soy yo. Eso es mi objetivo, esa es mi misión.
que todo el mundo reconozca el orden de las prioridades. Primero, así Hashem creó el mundo con un objetivo que no se vio plasmado. Bereshit bara Elohim, Hashem creó el mundo al principio, pero nosotros sabemos lo que pasó. Pero Hashem nos da la Torah, salimos de Mitzrayim, Hashem nos da la Torah para que realmente se cumpla el galardón increíble que Hashem le da al pueblo de Israel. Vení Bejorí Israel, mi hijo, ¿qué significa primogénito? Llevar, plasmar todo el principio, toda la moral, toda la santidad en el mundo. Que como dice el mismo Rashi, que cuando Moshe tuvo esa profecía, fue la primera vez que tuvo la profecía en el palacio del faraón. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento que la santidad va a llegar incluso a los lugares más burdos, a los lugares más bajos. Y es por eso cuando Moshe tomó esa profecía, dijo, ya no hay más faraón. Por eso le habló con mucha vehemencia. Que así sea, que realmente podamos llevar este galardón tan increíble, esta responsabilidad de ser Bni Bejorí Israel, mi hijo primogénito, y llevar en forma madura estos conceptos hasta como dice el Talmud, que se revele Melech HaMashiach, que el mundo fue creado para el Mashiach, como dice el Maral de Praga, porque es el mejor, es el Bikurim, es lo principal del mundo que se plasma con toda la veraja en este mundo.